Buenas tardes a todos, os saludo una semana más en nuestro programa Te Escuchamos. El día de hoy hablaremos de la Semana de Acción Mundial por la Educación y para ello tenemos con nosotros a Manolo Codina, antiguo docente, ya jubilado y bueno, nos va a contar un poquillo algunas cositas acerca de este tema. Hola Manolo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos algo sobre ti, que te conozcan los oyentes. Bueno, soy Manuel Codina Valero, tengo 69 años y estoy jubilado. Soy maestro por la Universidad de Córdoba, licenciado en Pedagogía por la UGR, que la conseguí ejerciendo por las mañanas de maestro y por las tardes estudiando Pedagogía. Y oposité en el año 77 a las oposiciones de magisterio. Ya en la entrevista irán saliendo más cosas. Perfecto, pues encantado de conocerte. Sí, sobre todo tú que me conoces desde ahora. Pues sí, ya hace unos cuantos años que sí que nos conocemos tú y yo. Fue mi Para, alumna. sí, fui su alumna, era el director de mi cole, ha estado en los dos coles que yo estaba aquí en el pueblo, así que nos conocemos bien. Pues comenzamos. Bueno, Cuéntanos, ¿por qué es importante una educación de calidad? si la pregunta que me hace puedo entender, ¿qué es lo que puedo yo entender por educación de calidad? Te diré que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, mejores ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y que cumplen con sus deberes y conviven en paz. Eso, como teoría, es muy bonito porque lo dicen todos los teóricos de la educación. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, es cuando pueden empezar a escapar del ciclo de la pobreza. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, se contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, se puede garantizar una educación inclusiva, una educación equitativa, que promueve oportunidades de aprendizaje permanente para todos, tal como nos indica uno de los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que supongo que lo conoceréis. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, se empoderan para que lleguen a desarrollar una vida más saludable, más sostenible. La educación de calidad es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más pacíficas y no en el mundo que hoy estamos viviendo. Permíteme, Andrea, que te diga algunos datos. Claro que La sí. matriculación en la enseñanza primaria en los países de desarrollo ha alcanzado el 91%. Según la UNESCO, entre 2000 y 2012, el porcentaje de niños en edad de asistir a la escuela primaria que no, que no están escolarizados ha disminuido del 40% al 22% en el África subsahariana y del 20% al 6% en el Asia meridional. Aún así, 57 millones de niños de edad primaria permanecen fuera de la escuela. Más de la mitad de ellos en África. Y aunque la matrícula de la enseñanza primaria en los países desarrollados como el nuestro han alcanzado el 91%, una de cada cuatro niñas no asiste a la escuela. Y el 50% aproximadamente, la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela, viven en zonas afectadas por conflictos. Por lo que si te metes en el objetivo de desarrollo sostenible que nos hemos marcado para 2030, que supongo que lo conoceréis, la educación de calidad se convierte con estos datos en un grandísimo reto. No sé si respondo a tu pregunta, pero creo que por ahí van los tiros. Yo creo que responde más incluso de lo que quizá la pregunta, valga la redundancia. Mm. Y me parece una buena noticia
por una parte, el hecho de que haya disminuido los niños que no están escolarizados, pero también me parece una mala noticia que siga habiendo niños que todavía no lo estén. Efectivamente, es un problema grave que tenemos que solucionar en esta sociedad. Ahora, lo que pasa es que si estamos solamente implicados en lo nuestro, pues no nos damos cuenta de Claro. lo que nos rodea alrededor. Y bueno, hemos hablado en general, ¿no?, del mundo y de Europa. Vámonos a España. ¿Crees que todo el mundo en España tiene acceso a una educación de calidad? Para entender lo que has preguntado y lo que ha pasado en España, hay que ver un poco la historia, ¿eh? Mira, desde la época medieval hasta el siglo XIX, en España la educación estuvo en manos de la Iglesia, sin un sistema de escolarización. Es decir, los niños de las familias poderosas, con títulos nobiliarios, tenían acceso a la educación. Las demás personas, ninguna persona tenía acceso. ¿Qué ocurre? Perdona que voy a quitar el móvil que me está dando la data. ¿Qué Claro, no te ocurre preocupes. normalmente? ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Pues que en algunas localidades los párrocos eran los que se encargaban de dar algo de leer a los niños y a las niñas. Pero estaba España a la cola de toda Europa. Estamos hablando del siglo XX. No fue hasta 1857, en mitad del siglo, cuando se promulgó la famosa ley, no sé si la conocéis, la ley Moyano, estableciendo que la enseñanza podía ser pública o privada, siendo el gobierno el director de la enseñanza pública y además intermediario en la privada, para asegurarse qué formación académica se daba. La ley estuvo vigente desde 1857 hasta 1970. Hubo pequeños cambios en momentos claves, como la Primera y la Segunda República, que aportaron muchas cosas buenas que hoy se están haciendo. Sin embargo, durante los años de la dictadura, la escuela fue utilizada para formar, y te estoy hablando desde mi propia experiencia, en el espíritu nacional, impartiendo ideologías falangistas, nacional y católica. Eso lo he vivido yo. Para ello, Franco dejó la dirección en manos de la Iglesia de nuevo. Yo estudié en los salesianos, haciendo una limpia en el cuerpo docente y así, además, quitando todo material didáctico que fuera en contra del régimen. Se garantizó, eso sí, una educación primaria, siempre separada por género. Los niños en un lado, las niñas en otro. En 1970, ya si esto os sonará, supongo yo, algo, se promulgó la ley de educación, la primera ley de educación así, la ley de Villas Palasí. Aquí ya se impone que la enseñanza sea obligatoria y gratuita hasta los 14 años. Es la famosa EGB, que muchas veces algunos habréis oído hablar. Y después de la EGB, que eran unos serie de años, 9 años creo, tras esa primera etapa se pasaba al bachillerato unificado polivalente, el BUP, y la formación profesional, y eran totalmente separados. Y en caso de querer acceder a la universidad, pues estaba el famoso curso de orientación universitaria, el COU, para pasar una prueba de acceso, que hoy se ha convertido, pues, más o menos como la selectividad. Hay cambios, pero bueno, no nos vamos a meter en esto. Tras la muerte de Franco y tras 20 años, creo que es lo que hay, del 70 a los 90, no se hace la ley de la ordenación general del sistema educativo, la famosa LOSE. Con ella se amplía la edad hasta los 16 años. ¿Cuál es la razón de esa ampliación? Muy fácil. Antes se estudiaba hasta los 14, pero no se podía trabajar a los 16. Y las calles estaban llenas de niños y niñas abandonados totalmente. ¿Qué ocurre? Pues que se quería impulsar el desarrollo integral de la persona y se quería formar una enseñanza que produjera un cambio en los alumnos y que los alumnos fueran responsables de su aprendizaje con sus tiempos. El problema de este cambio legislativo supuso que era muy grande, es que la mayoría de los docentes no estábamos preparados. Y a mí me coge ya en esta etapa como maestro. A esto se le sumó que los centros educativos no había centros educativos en todos los sitios.
por lo cual la administración se dedicó a crear centros educativos. Crear, venga a crear centros educativos, sobre todo porque los padres no querían llevar a los niños a otro pueblo. Y se puso como objetivo que la educación llegase a todos los españoles. Pero al mismo tiempo, y estoy hablando del año 82, teníamos normalmente 46 asociaciones de maestros que con cursos de formación en nuevas metodologías asistían 27.000 docentes en toda España. Pero eso no estaba suficiente y entonces los maestros nos organizamos en lo que se llamaban los movimientos pedagógicos. Hizo que nos juntáramos para reflexionar sobre todo lo que hacíamos a diario y en los cursos de verano, porque claro, estas reflexiones que hacíamos las hacíamos los sábados por la mañana, porque trabajábamos por la mañana y por la tarde anteriormente. Y en las mañanas de los sábados nos juntábamos para ver cómo organizar y cómo mejorar esta educación que se estaba dando en España. Y en los cursos de verano animábamos a reflexionar mucho sobre nuestra práctica en el aula. La analizábamos y dejábamos atrás el famoso paradigma autoritario. Muchos maestros, la verdad, nos sumergimos en la aventura de innovar, de meternos a cambiar un poco la escuela. De esa etapa que fue maravillosa para mí, lo primero, desde la reforma desde arriba hacia abajo no suelen ser las mejores. Y segundo, y que no hace falta irse muy lejos para encontrar ideas rompedoras. Y si quieres que concrete un poco más tu pregunta, ya hemos visto como no todo el mundo ha tenido oportunidad de ir al colegio. Sin embargo, hoy todo el mundo puede y debe asistir al colegio. En mi opinión, el principal problema que hoy tenemos en la educación es la elevada tasa de abandono y también tasa de graduación en la ESO. La tasa de abandono que hay ahora mismo en educación en España en el 2019 era del 17,3%, un 21,4% entre los hombres y 13% entre las mujeres. Como veis, gran diferencia. ¿Por qué? Porque los hombres, en contar que podían, se iban a trabajar. Los muchachos que con 13 o 14 años ya empezaban a trabajar. Algunos pasaban por mi clase y me decían, maestro, gano más que tú. Y era verdad. Hoy habría que empezar a ver qué es lo que está pasando. Una tasa que nos convierte en el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 que no tienen estudios medios, ni FP básica, ni ciclo formativo de grado medio, ni bachillerato generalizado, y que no sigue realizando ninguna formación. Como verá, Andrea, la educación no es un privilegio, es un derecho irrenunciable y universal. Es el motor que hace que las sociedades puedan crearse, emprenderse, competir y ser libres. Y nadie debe ser privado de ese derecho. Y yo creo que en España nos ha faltado eso. Bueno, según me cuentas, parece que el cambio un poco fue no solo de arriba, sino gracias a De vosotros los abajo. docentes, ¿no? Sí, 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 sí. Eso fue una etapa muy maravillosa. Es decir, nosotros nos uníamos, nos juntábamos a estudiar a Freinet y el método libre de enseñanza y entonces nos poníamos retos cada semana para ver cómo lo hacíamos en la escuela y después nos juntábamos 20 o 30 y hacíamos grupos para poner cómo lo habíamos trabajado. Es decir, fue una formación como yo creo que debe de ser la formación del docente, práctica, que no quiere decir que no haya teoría, pero también Claro. práctica. Es muy interesante lo que nos cuenta. Me alegro de contar con una persona que vivió tantas etapas de la educación y nos puede contar tantas cosas. Y yo también me alegro Ya de centrándonos un haberla poquito vivido, más. de haberla vivido. ¿Cómo? Que yo también me alegro de haberla vivido. Ah, sí, seguramente te llevas muchas cosas de cada una de las etapas.
nos ponemos así un poco más centrados en lo que nos rodea y ahora mismo, después de toda la situación de pandemia y de todas las crisis que hemos vivido, ¿cómo está el ámbito de la educación en Andalucía? Yo diría que igual que la española, ¿eh? No, no hay mucho que diferenciar. Estamos en la mejor época de la historia de España en cuanto a escolarización. El 99% de la población entre 3 y 16 años asiste a un centro educativo. Su inmensa mayoría pasa por un instituto. Nunca hemos tenido más jóvenes estudiando, unos más y otros menos, pero estudiando. Consiguen el graduado en secundaria el 75,6%. El nivel más alto en nuestra historia, tenemos la juventud más estudiada, pero yo te diría, la que más sabe. Estudiar no es el objetivo de la escuela. Estudiar es una herramienta para aprender, pero no para aprender cualquier cosa. Es para aprender a crecer como personas afectivas, sociales y cognitivamente. Es Claro, decir, ser personas. Aprender para afrontar la vida en este momento, para prepararse para vivir en un mundo complejo, cultural y pluricultural y muy cambiante. Pero con lo que se hace diariamente en los colegios se consigue, son preguntas que me hago. Dicho de otra forma, cuando un alumno o alumna aprueba, ¿quiere decir que hemos comprobado su avance afectivo, social y cognitivo? No. ¿Que ha crecido como persona y preparado para afrontar el futuro? No. Simplemente se ha comprobado que ha sido capaz de memorizar unos temas y mantenerlos en la cabeza. Hasta el día de hoy, eso es lo que es un examen. Y después del examen me olvido. Por eso es necesario cambiar el currículum. Para que el alumno que realmente se vea implicado en su formación adquiera las competencias necesarias que le hagan desarrollar en la vida en la vida de la sociedad que le ha tocado vivir. Y esa tarea creo que es la que pretende la nueva ley. Esperemos que nos dé solución. esperemos la verdad. Yo recuerdo una vez que, que suspendí un examen tuyo y que yo no solía suspender exámenes nunca y me sentí súper mal y en realidad es que no sabía yo que eso tampoco en realidad era tan importante. Le daba mucha importancia a aprobar o a suspender y en realidad lo importante es aprender. Efectivamente, y más de una vez a unos alumnos lo he suspendido simplemente porque aprendan a que hay cosas diferentes. Porque yo creía que ellos no estaban capacitándose para desarrollar su personalidad. Otros eran por vagos, vale, pero los que tenían capacidad y que no lo hicieran, eso no podía permitirlo yo. Entre otras cosas, porque tú sabes que yo a veces he dicho, tenéis todo un 10. Y me daba igual el 10. Si yo lo que quería es que aprendierais cosas, no que os memorizarais el examen. Yo creo que tienes toda la razón. ¿Cuánto tiempo has estado ejerciendo como docente? Bueno, yo terminé el magisterio en el año 1970, más o menos, o 72, 70 creo que es. Y entonces un grupo de personas inquietas que estábamos preocupados por este cambio en la educación, nos reunimos y planificamos crear las escuelas nocturnas de hasta grandes. Estoy hablando del año 70. Ujú. Allí antes no existía la educación de adultos. No había atención a las personas que no habían podido asistir a los colegios. La única que se preocupó realmente por la educación de adultos fue Radio ECA. Esto es una emisora de radio, que la podréis ver vosotros que os gusta tanto la radio. Se creó en Canarias y es creada por los jesuitas. Y fue pionera y trabajaba en Granada. Nosotros creamos la escuela en un barrio pobre como era hasta grande, donde vivíamos además, porque vivíamos implicados allí en la sociedad, y
y decidimos crear un espacio para que los alumnos aprendieran a leer y a escribir. Alumnos de 16, 17, 18, 19, 20 años, que era lo que más teníamos. Porque nos preocupaba verlos tirados todo el día en la calle. Entonces creamos esa radio y fuimos a Radio ECA a preguntarles cómo podíamos hacer. Hicimos un convenio de colaboración entre ella y nosotros para mantenernos legalmente, es decir, porque no había estructura que pudiera mantener. Claro, si no había educación de adultos ni nada. Entonces, Radio ECA nos facilitó la posibilidad de que todos los que acabaran allí se presentaran por Radio ECA a los exámenes. Y fue un éxito, fue un éxito. Después me preguntas cuánto tiempo he estado. Sí, Pues sí. mira, yo estuve interino en Mondújar. Mondújar es un anejo de Talará, El Valle del de la Lecrín. Mala, de Valle del Lecrín. Estuve de maestro en Niguela. Allí rompí un poco los moldes. Y después vine de interino a Tarfe en el año 77. Estuve en el Jiménez Rueda desde el 77 al 79. Después fui provisional en la Malá y me destinaron definitivo a Turón en el curso 80-81. De allí pasé a Domingo Pérez, donde estuve 10 años, en el colegio de Nuestra Señora del Rosario. Después pasé a ser coordinador de formación del profesorado de recursos en el aula de extensión de Santa Fe. Después fui asesor de educación primaria en el CES de Granada, el CES, el Centro de Formación del Profesorado. Director del CES de Formación del Profesorado desde el año 1997 al 2001. Y después me incorporé a mi plaza en el CES de Atalaya, donde a ti te conocí, y pasé a ser también el director en un año hasta del Atalaya y del Clara Campamón, que era una extensión, un aulario. Y así hasta que me he jubilado. Es decir, que si empecé en el 72 y me jubilé en el 2012, se cuenta son 40 años, sin contar 2 años de mili que me seleccionaron para enseñar a leer y escribir a mis compañeros de mili que eran analfabetos. Por lo cual, 42 años. Fíjate, desde aquellos momentos estabas predestinado a dedicarte a esto. No, bueno, nos has contado que has estado en un montón de sitios He y, estado en muchos. Y y en cada bueno, uno de una forma diferente. Fíjate, en Domingo Pérez cogí un curso en primero y lo solté en octavo. Eso dicen que es malo. Pues para mí fue una de las mayores experiencias que he tenido en mi vida. Y para los niños que yo me encuentro por la calle también, que eso era mi alumno. la verdad es que me lo creo. Que haya sido una buena experiencia para ellos, conociéndote. Pero bueno, claro, o sea, estamos hablando de que hace 42 años, o bueno, hace ya más, quizá, empezaste a ejercer. Pero claro, tú también fuiste alumno. Entonces, Claro. ¿cómo ha cambiado la educación desde que tú eras estudiante hasta ahora? Nos has comentado un poco el tema de cómo era la educación en España, Por pero ahí, por ahí, por ahí van las cosas. Es que quería hacerlo en global para que vierais también cómo la formación que yo he tenido ujú. y la que hoy estáis recibiendo vosotros. Entonces ha Pues cambiado mucho. realmente muchísimo. La escuela franquista que yo viví como alumno y la que después de yo ejercí son como la noche y el día. Y supongo que cada día será más mejorable. La verdad es que la pregunta es que sí ha cambiado mucho. Dependía mucho de la inquietud que cada uno tiene en la vida para salir a flote. Era una escuela muy memorística la que yo tenía y donde realmente aprendía era en los compromisos que tú adquirías para salir adelante con los compañeros y demás. Mira, te voy a leer un texto que encontré en Facebook de un compañero con el que me siento, bueno, pues totalmente identificado, ya que parece que hemos vivido, que soy yo
el que ha vivido lo que él expone. Y el texto dice así: se van, recogen sus cosas de la clase en una cartera, apagan la luz y se van. Llegaron en los 70, con sus gafas de pasta, su barba, sus pantalones de pana o su barba demasiado larga o demasiado corta. Llegaron a centenares, llenando colegios hechos a toda prisa, a los que pusieron nombres de poetas o de viejos pedagogos proscritos. Llegaron con una inmensa sed de aprender a enseñar. Pintaron los muros grises de las escuelas con dibujos infantiles. Querían cambiar el mundo con papel continuo, unos pinceles y unos botes de témpera. Aprendieron en la escuela de verano a bailar, a tocar el pandero, a hacer pastas de papel o a conocer el hombre de los árboles y de los pájaros. Se contagiaban unos a otros su ignorancia y la urgencia de cambiar una España aún demasiado sucia y demasiado triste. Se quitaron el don para tutearse con la gente. Ahora los maestros eran solo Jesús, Joaquín, Maloma, Javier, Nieves, Isidoro, Fernando, Manolo. Llenaron las bibliotecas de libros y de algún lector. La literatura infantil y juvenil se puso de moda y empezó a ser algo más que Julio Verne o Salgari. Aquellos profes volvieron a sacar a los chicos al campo, a ver las montañas, los ríos, más allá de los atlas. También a las calles de los barrios, rescatando los carnavales con ropa vieja y cabezudos de cartón. Con sus propios errores y con los ajenos, fueron perdiendo por el camino su utopía. No todas, quizás la mayoría. Soportaron el capricho y la estupidez de los políticos y legisladores. Protestaron a veces no lo suficiente, no le escucharon nunca. De progre e ilustrados pasaron a ser analfabetos digitales, pero todo se aprende si se quiere, mal pero se aprende. Y como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos, menos para los alumnos. Ellos lo siguen viendo como siempre, aunque tengan la misma edad que sus abuelos. Cada año en el colegio se jubila uno o dos y deja la escuela en esos días azules con ese sol de la infancia. Sus primeros alumnos tienen ya 40 años o casi. Son los famosos millennials. Algunos son parados, o médicos, o enfermeros, abogadas, taxistas, incluso algún profesor. Son el resultado de años de trabajo sin ver nunca el fin ni el principio. No todo fue inútil. Lo hay generosos, con talento y un punto de reverdía. Viven en España y algunos demasiado también en el extranjero. Puede que pasen más por internet que por la calle, que paseen más por internet que por la calle. Tal vez algunos dejó colgados los estudios y el futuro y se miren las manos vacías. Eso, amigos, no se aprende en la escuela, por desgracia. Pero sobrevivieron a la EGB, al final del fin de curso a Mallorca, a los amores y desamores, a la desilusión y ahora a la crisis económica. La mayoría rechazan la idea de que nada cambiará. Lo aprendieron coloreando con plastidecos y rotuladores, carioca, oyendo las viejas canciones que hablaban de los piratas, pueden ser honrados y los príncipes malos, que a los lobitos buenos les maltrataban los corderos y por eso ellos no quieren ser ni corderos ni borregos. Se van los profes de la EGB con el pelo gris o sin pelo, pero se van contentos. Hicieron lo que pudieron, más o menos. Así que se sienten pagados cuando les reconocen por la calle la sonrisa tímida de una exalumna o recibe el abrazo de un muchachote con entradas que quizás se llama Sergio o era Iván. Entonces nuestro corazón se alegra. Luego reconocemos nuestras cosas y diremos adiós. Un profesor de GB. No sé si te ha gustado, pero para mí es un reflejo de lo que yo he sido. Sí. Además, esto se lo mandé yo, mira, a mi alumno que cogí primero en el año 1979 en La Málaga, me han metido en un grupo de WhatsApp y que se llama La Quinta del 73. Y en él me dijeron cosas muy agradables tras mandar una buena fotografía de cómo os recordamos a Marucci y a ti. Qué bonita descripción. Marucci, Manolo, me alegro, me estoy poniendo nervioso, de que forméis parte de ese recuerdo tan especial que siempre llevaré en mi corazón, gracias a los dos, Irene. Otro, para mí es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida juvenil.
conoceros y agradeceros el cariño que nos deis. Gracias, Maruchi. Gracias, Manolo. Antonio. Mercedes dice, de verdad siempre lo he dicho, fue un cambio radical. Tuvimos mucha suerte de teneros como maestro. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Con frases así me conformo. Entiendo que pueda ser, no sé, que te alegre mucho saber que lo has estado haciendo bien, que tenías tantas ganas y que todas esas ganas se han traducido en, pues, en cosas buenas, ¿no? En hecho, Y en sí. hechos buenos, En personas buenos. y personas que han pasado por mi vida. Me alegro de que haya profesores como tú. Gracias. Volviendo a la entrevista, que nos ponemos muy sensibles. Sí, Em, a mí me ha tocado. bueno, está bien ponerse sensible. Como te he dicho antes de empezar, esto es un coloquio, no es una entrevista formal como las de los Ya. informativos. Bueno, Lo menci- entiendo así. mencioné antes la pandemia y sabemos todos, unos porque lo hayan vivido por una parte, otros por otra, que la pandemia ha afectado un montón a la educación de una forma o de otra. Entonces, en tu opinión, eh, ¿cómo y cuánto ha afectado a la educación esta situación? ¿Crees que se ha hecho bien que la educación se ha tratado de una manera correcta durante la pandemia? Mira, Andrea, yo lo he vivido desde fuera, gracias a Dios, ¿eh? Digo también así, gracias a Dios. Yo reconozco que mis compañeros lo han pasado muy mal. La educación a distancia se implantó en los hogares de la noche a la mañana y eso ha supuesto un esfuerzo titánico para todos, para los maestros, para los niños, para las madres, para los padres, para la comunidad educativa en general. A mediados de marzo de 2020 y prácticamente de un día para otro, tanto los docentes como los estudiantes se vieron inmersos en un nuevo escenario, la educación online en la pandemia, que es que hay que decirlo así de frase, la educación online. Sin previo aviso, 10 millones de alumnos se encontraban en sus casas y toda la comunidad educativa también en sus casas. Tuvieron que involucrarse en un modelo educativo a distancia por riles, junto a la falta de experiencia que tenía para trabajar, o se tenía, o se tiene, yo creo que todavía se tiene, en un entorno online, el profesorado también se ha encontrado con otros problemas. Primero, han tenido mayor carga de trabajo y estrés por la realización de todas las tareas que iban realizando. O una permanente conectividad. Es decir, mi hijo me decía que había niños que le llamaban a las 11 de la noche, que ha hecho más difícil compaginar con la vida familiar, por ejemplo, porque no, en algunos casos, otro de los problemas era el horario literal del aula a la pantalla, que eso es imposible. Cuando más en algunas casas no se daban las condiciones para ello. Mira, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el 2019 el 91,4% de los hogares españoles cuentan con conexión a Internet. Sin embargo, muchos de ellos cuentan con un solo ordenador para toda la familia, o los equipos informáticos no son nada adecuados, o Internet no funciona, o miles de aspectos que fueron saliendo durante la pandemia. Todo eso espero que hayan sacado alguna, yo como lo he vivido desde fuera, te digo que espero que hayan sacado alguna conclusión. La Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, ha realizado un documento que se trata Decálogo para estudiar en línea en tiempos de coronavirus y establece algunas cuestiones importantes. ¿Qué hay que hacer? Primero, un rediseño del curso. No se puede enseñar lo mismo que cuando uno está en el aula. Ese agobio de los padres por terminar con el libro de texto. Señores, que no es ese el objetivo del aprendizaje de los alumnos. Por lo cual hay que elaborar actividades con recursos didácticos diferentes.
que ayuden a los alumnos a resolverlo por sí mismos, sin la ayuda de la mamá y del papá, o crear dinámicas de interacción activa con otras herramientas que fomenten el trabajo colaborativo entre toda la clase. Eso son líneas que no lo digo yo, sino que lo ha dicho un estudio, un decálogo que han hecho para en tiempos de coronavirus. Creo que esta experiencia vivida de ella hay que aprender mucho. Y por supuesto, yo considero que la afectividad y la cercanía del maestro no puede faltar. ¿Tú sabes la alegría que le daba a algunos niños oír a su maestro cuando lo llamaba? Para mí eso es muy grande. Pero creo que una de las cosas que hay que aprender es que pueden llegar momentos en que hay que compaginar ese tipo de enseñanza con la enseñanza presencial. No sé si respondo bien a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Es verdad que se ha dado una situación extraordinaria que no esperaba nadie y, y que nos deja un montón de enseñanzas para cómo deberíamos afrontar ciertas situaciones a partir de ahora mismo. Pues sí, yo creo que eso es básico y que yo por lo que estoy hablando con mis compañeros, yo veo en ellos un interés grande por sacar. Y algunos han trabajado muy bien, ¿eh? Algunos han trabajado muy bien por lo que yo he visto. Pero claro, a otros le ha pillado, como quien dice, y perdonad la expresión, en braga. Es decir, no tenían ninguna experiencia de este tipo y no sabían más que mandar deberes. Y no es eso, había que hacer más cosas. Claro, nos ha dejado a todos un poco tocados. Pero Estamos... incluso en la universidad, ¿eh? Sí, sí. Incluso en la universidad. Bueno, esperemos que a partir de ahora, pues poco a poco nos preparemos más por si hubiera algún tipo Pues si ocurre otra vez. de obstáculo. Sí, Sí, yo creo que estas cosas van a ir pasando de vez en cuando. así que habrá que estar preparado. Efectivamente. Bueno, ya hemos hablado de la educación formal y reglada, pero hay otros tipos de educación. ¿Crees que son importantes también? Vamos a ver, si te refieres al aprendizaje formal, para mí ese aprendizaje hace referencia a lo que hemos hablado hasta ahora. Es el que se lleva a cabo dentro de un proceso y que está institucionalizado, reglado, pautado. Sucede en la escuela, en los institutos, en las universidades. Y Efectivamente. normalmente responde a objetivos didácticos, a una duración y concluye en una evaluación y una certificación o título. Esa es la formal. También existe la informal, que es la que sucede en nuestro día a día, en cualquier actividad que realizamos con el trabajo o con el ocio, con los amigos. No es, a diferencia de los aprendizajes formales, un aprendizaje estructurado y tampoco se evalúa. Suele ser un aprendizaje que cala mucho en los pequeños, ¿eh? Y se produce de manera fortuita. Por ejemplo, en el mundo laboral con los compañeros, en el mundo de las conversaciones o actividades con familiares o amigos. Y por supuesto, es un proceso de aprendizaje autodidacta. Ahí sí que no manda nadie. Ese aprendizaje está normalmente ligado a la experiencia vital. No tiene reconocimiento dentro del sistema tradicional. Después está el aprendizaje no formal, que es una actividad educativa organizada, pero realizada fuera del sistema educativo reglado. En principio no hay certificación. En esta categoría entraría parte del aprendizaje que realizan la escuela o la formación de adultos, la formación continua. Por ejemplo, mi experiencia en la Universidad de Mayores, que estoy ahora. Yo he aprendido en cada asignatura que me he matriculado. Te voy a contar las que tengo este año.
hitos más destacados y apasionantes de la aventura de la arqueología. Museos y exposiciones, exhibir el conocimiento. Otra asignatura. Otra. Historia de la vida cotidiana en España de los siglos XIX y XX. Otra. Seminario de música. Otra. Fotografía 2. En ella he disfrutado como un cochino. Yo considero que todo lo que haga posible el avance de nuestra persona para crecer afectiva, social y cognitivamente, bienvenido sea. Por lo cual, creo que doy respuesta a tu pregunta de que para mí es muy básica que haya una educación formal, pero también la no formal, que es importante. Que además no Entonces, tiene edad, ¿eh? uy, Uy, entonces Sí, te yo oigo, creo te oigo. que yo creo es que que me escucho doble. Oh, pues Cosas mira, del directo. ¿Me oyes? eso pasa siempre. Sí, sí, te oigo perfectamente. Perfecto, perfecto. Que entonces yo creo que ya responde con eso a la pregunta de si la educación está completamente solo con la educación formal. No. Yo creo que ha quedado bastante claro con lo que nos has comentado también. Bueno, Es toda la me, vida. La otra, llevo ya 5 años, es decir que yo creo que nunca hay que dejar de aprender. tú, nunca, nunca. Y dejar de mover el coco. Al final eso nos beneficia Fíjate, también en la este salud. año, totalmente. Se me Es que si ocurre, no, perdón, perdón, dime. que No, digo no, dime, dime. que se me ocurre una preguntilla y es si aconseja a los padres que apunten a sus hijos a actividades extraescolares. Las dichosas actividades extraescolares. Mira que me han dado a mí lata esas actividades. Mira, pueden tener muchos beneficios, pero también desencadenan consecuencias negativas si no son adecuadas para los gustos y necesidades de cada niño. Mira, tiene algunas ventajas. Hacen distintos grupos de amigos fuera del ámbito escolar, desarrollan potencialidades que no, a la mejor no aprenden en la escuela y descubren cosas que no ven en el colegio, como el teatro, la danza, yo qué sé, una serie de actividades que se ponen en funcionamiento. Sin embargo, si estas actividades no respetan las necesidades del niño, es decir, son algo muy impuesto, porque es lo que le gusta a la mamá y al papá, y no aportan un equilibrio entre el tiempo de descanso y el de juego, los niños pueden llegar a estresarse. Necesitan jugar. El niño va obligado o no tiene interés, malo. Hay niños que enganchan una cosa con otra, una actividad con otra. No tienen tiempo de estar jugando. Y si contabilizamos las horas que echan a aprender, nos superan a muchos adultos en las horas que echamos a trabajar. Por ello, yo considero que encontrar el balance ideal es lo malo. Todos los días los niños deben tener tiempo de juego libre. Además, cuando crecen, la carga que llevan del colegio aumenta y hay que tener mucho cuidado para que no se estresen. No solucionar ese problema puede afectarle en su concentración de forma negativa y prueba de ello es que muchos se vuelven irascibles. Son buenas, pero con control. No Eh, sé si respondo, pero yo creo sí, sí, sí. Yo creo que es que hay que, importante. es que hay que poner, que hay que poner el acento en el niño, no en la actividad. Por ejemplo, si yo veo que mi hijo va regular en inglés y lo pongo en inglés, no es darle lentejas al que no quiere más lentejas. Habrá que pensarlo. Sí, es ¿Que hay verdad. que forzar al niño a que tome una decisión? Sí, pero la alimentación de un niño no es solamente el inglés o la educación física. Compaginar todo. Y eso hay que buscar la fórmula de llevarlo en equilibrio. Yo no estoy en contra de las actividades extraescolares, pero tampoco
estoy a que cualquier cosa sirva para los niños. Yo creo Es que es que importante eso que has dicho de que que no lo tiene que elegir el padre o la madre, ¿no? por Que ejemplo, es que muchas veces vamos a ver qué horario es el que mejor nos conviene. Porque el niño sale al comedor a las 3 que se queda a las 4. ¿Y qué actividad hay? Ah, da igual. Y la apunto. No, hombre, no. El niño tiene que tener un poco de interés por esa actividad. Si no tiene interés, ¿para qué corcho va? es interesante, es una interesante reflexión esa. Y bueno, para Me alegro. terminar la entrevista, ¿qué opinas de la educación en casa? Uf, yo desde mi posición de maestro entregado a la educación, a la profesión más bonita del mundo mundial, no lo veo. Mira, hay asociaciones que están reivindicando el derecho de los padres a escoger la educación que deben dar a su hijo. Y están demandando a las administraciones que le dé un marco legal que le ampare. Pues, la educación en casa hoy por hoy no se encuentra regulada, pero tampoco es una práctica no legal. Es una práctica aún no muy extendida que puede ocasionar problemas porque la escolarización es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Ya no me recuerdo ahora cuándo fue, pero creo que fue en el 2010, el Constitucional resolvió que esta opción no entraba en las libertades constitucionales y varias sentencias han forzado la matriculación en colegios. Me acuerdo ya en el 2012, creo que fue, la Audiencia Provincial de Granada dictaminó que el hijo de una pareja de maestros, precisamente de maestros, que recibía clase en su casa debía incorporarse a un centro oficial. Y el magistrado aludía que se agarró a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a una sentencia de un juzgado de Alicante, que concluyó que la escolarización es obligatoria, aunque el menor no se encuentre en situación de abandono. Es una práctica que no tiene la pretensión de ser elitista, pero posiblemente lo sea, porque implica una dedicación y una renuncia al empleo de uno de los miembros. Normalmente, ¿de quién? De las mujeres. Y para eso hay que tener un soporte económico sólido. Por lo cual yo, perdona, pero no estoy a favor. Es verdad que hay mucha Yo en controversia principio con ese tema. estoy en contra. ¿Qué? Que es verdad que hay No mucha te he oído. controversia con ese tema. Yo en principio estoy en contra, primero, porque ya supone mayor dedicación de los padres. Falta de contacto con los otros niños. Menor interacción con otras formas de pensar, que pueden ser diferentes a lo que piensa el padre y la madre. Riesgo de sesgar la educación que se le está dando. Problemas de socialización. Falta de autonomía en los desplazamientos a los centros. Inexperiencia en el trabajo en grupo. ¿Te parece poco? Yo no estoy a favor. Es verdad que sí que puede traer muchas cosas malas. Pues eso, el no salir, no ver a otra gente. Y al final, eso al niño ¿No? cuando sea O adulto, pensar solamente en una forma de pensar del padre y de la madre, por ejemplo. sí, que cuando ¿Te sea parece adulto poco? el niño, el pensamiento crítico va a ser un poco Va a ser muy sesgado. nulo. Nulo. Vale, yo no quería ser tan duro. Bueno, pues bueno, ya las preguntas que teníamos se han acabado. Y antes de acabar, me gustaría que pudieras decir algún mensaje para nuestros oyentes, algo que te gustaría que Bueno, escuchasen. mira, yo lo importante es que el valor que la escuela tiene se le reconozca. Y además en esta semana, como tú dices, de la educación, es importantísimo. Y yo creo que hay que valorar también que la escuela no es el único espacio, pero es un buen espacio. La educación
es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia cuando somos chicos y se necesita que ambos se pongan de acuerdo, la familia y la escuela. La escuela debe de aceptar la importancia que para mí ha tenido la colaboración de padres en la educación de los hijos y tener una relación cordial entre docentes y padres. Y lo digo aquí, que no sé cuántos docentes me podrán estar escuchando. El centro debe tener la habilidad de reunir a los padres mediante proyectos originales, atrayentes, que haga posible que se ilusionen los padres también con la educación de sus hijos. Y si no, vamos mal. Bueno, ¿te parece bien? Pues yo no quiero decir más nada. Yo después de mi experiencia creo que todo lo que se haga por la escuela es poco. Los políticos les exigiría que por favor hiciesen un gran acuerdo y que hubiese un pacto por la educación. Entiendo que cada uno tiene una manera de entender la educación, pero creo que no se puede tener tanto cambio legislativo. Un pacto educativo entre todos los partidos políticos debe de ser básico ya. Y además dejarse esos partidos políticos asesorar por los que hemos estado o los que están implicados en la educación. Como son las familias, como son los profesores y como son muchos teóricos y prácticos de la educación. Bueno, yo creo que si conseguimos ese pacto de educación, ya podríamos darnos por satisfechos. Pues bueno, ya solo queda esperar que la educación solo mejore, que nunca vaya hacia atrás y cuando llegue Y 2030, que cree personas. sí, que cuando llegue 2030 los objetivos se cumplan. Eso. Yo creo que va a costar mucho trabajo, ¿eh? Pero están ahí esos objetivos y 2030 está ahí. Son 9 años los que nos quedan. Y lo importante es que hay personas que tienen ganas de que se cumplan los objetivos. Totalmente de acuerdo. Eso, estamos dispuestos a ello. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista, por tantos datos que nos has dado y contarnos tu experiencia desde cuando tú eras alumno Alumno. hasta Hasta ahora. ahora. Porque Muchísimas gracias. yo sigo siendo alumno ahora. Eso es. Pues muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias Gracias. Gracias. por todos los años que has dedicado a la docencia. Muchas gracias por todo lo que me has enseñado a mí, por todo lo que has enseñado pues a todo el mundo. Y gracias por seguir pues motivado y interesado en que las cosas sigan adelante y mirando por No el bien de podemos los alumnos. parar. No podemos parar. Hay que seguir mejorando esta sociedad, sea como sea. Pues Yo muchísimas animo a que gracias. vosotros, que sois jóvenes, no perdáis el objetivo de mejorar. Gracias a vosotros por dejarme poder estar en este espacio. No ha sido nada, ha sido un placer. Así Venga, que gracias a bueno, vosotros. muchísimas gracias. Adiós, Manolo. Adiós. Pues nada, chicos, ya se ha acabado el programa de hoy. Bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Te ha gustado o no? Sí,